Jóvenes, vamos a dar inicio a lo que es el curso de Semiología Médica, clase 1, ¿no? Como les vuelvo a repetir, espero que tengan bastante atención y dedicación a estos cursos, ya que son los últimos que ustedes van a llevar, y que les va a servir mucho en toda su formación profesional y en todo lo que sea el campo de salud, ¿no? Si ustedes no pueden estos cursos básicos, pues van a tener dificultades en el desarrollo de su trabajo, ¿no? A ver, hablamos que es la semiología médica. La semiología es un capítulo de la medicina que se ocupa del estudio de los síntomas y de los signos de las enfermedades, valiéndose para ello de una semiotecnia, que son técnicas, o es el conjunto de procedimientos y métodos que utiliza el médico para lograr su obtención. Como su nombre lo dice, es semiología médica. Normalmente lo va a realizar un médico, ¿no? Pero en ausencia de ellos, nosotros estamos capacitados para desarrollar la semiología médica. ¿A través de qué? Vamos a detectar los signos y los síntomas a través de nuestros sentidos. Primero la vista, que es la observación, la inspección, la palpación y la percusión, que la vamos a realizar con nuestras manos. A todo eso se llama semiotecnia, ¿no es cierto? ¿Qué son los signos y qué son los síntomas? Los signos son todo lo objetivo, todo lo que nosotros podemos observar, mientras que los síntomas son lo que el paciente siente y bajo una entrevista te va a decir las dolencias que él tiene, ¿no? El médico utiliza todo esto para obtener datos de su enfermedad. Hay ciertas patologías que tienen ciertas características, por eso es muy fundamental lo que es la semiología médica. Por ejemplo, ahora que tenemos el coronavirus, muchas veces el paciente viene sin alguna prueba, ¿no? Pero nos basta conocer los signos y síntomas para decir qué es lo que tiene este paciente, como por ejemplo la fiebre, ¿no? Que es un signo que podemos medirlo. Pero por ejemplo, este paciente te dice, tengo un malestar corporal, será un síntoma que solo el paciente lo siente, más nos está comunicando por medio de la entrevista. Lo interpretamos y lo ordenamos a fin de llegar a un diagnóstico semiológico. Es el arte y la ciencia del diagnóstico. Gracias a ella podemos llegar a un diagnóstico sabiendo que sin él no podemos llegar a un pronóstico ni a un tratamiento apropiado. De acuerdo a lo que nosotros llevamos la entrevista, podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Le entrevistamos, le decimos que le duele, aparte nosotros estamos observando qué es lo que está presentando, si presenta escalofríos. Mientras tanto le hemos medido la temperatura, la presión arterial, le tomamos muestras de laboratorio, así podemos diagnosticar. Entonces podemos decir un pronóstico que digamos presenta vesícula biliar inflamada y le tendremos que dar un tratamiento apropiado, o de repente que vaya a sala de operaciones, ¿no? La semiología es muy importante, que gracias a ella podemos llegar a obtener esa enfermedad, a captar esa enfermedad y darle solución, ¿no? La medicina, para realizar una correcta semiología, es tener conocimiento de diferentes áreas anatómicas, fisiológicas, patológicas, microbiológicas y farmacológicas. O sea, se han dado cuenta que para todos estos cursos son muy necesarios saber anatomía y fisiología, y también la patología, saber las enfermedades, porque si tú no sabes los signos y síntomas de una patología o de una enfermedad, pues no vas a poder solucionarlo, ¿no? Si no conoces farmacología, ¿cómo vas a recetar qué medicamentos le van a hacer bien? Y la microbiología será pues para saber qué patógeno está produciendo esa enfermedad, si es nuestro propio cuerpo o realmente o de repente es un factor externo, ¿no? ¿Mediante qué podemos capturar esta enfermedad? Mediante el interrogatorio o la entrevista al paciente, ¿no? Luego lo vamos a examinar, lo ponemos de posición de cúbito dorsal, en el cual podemos palpar, o sea, con una técnica especial, o sea, muy importante, nuestras manos, ¿no? Porque gracias a la mano podemos palpar, podemos percutir y podemos inspeccionar. Y mediante nuestra vista podremos observar. Esos son los procesos, ¿ya? Para conocer mejor su padecimiento e intentar formular una hipótesis de lo que está ocurriendo, que es el arte mismo de la medicina. Nuestra hipótesis será,
Si digamos nosotros creemos que tiene una apendicitis, ¿será o no será? O podrá ser una vesícula biliar o no, ¿no? Dependiendo de los signos y síntomas que presenten. Hay algunos que son similares y que tienen una característica específica, ¿no? En este tipo de procesos que nos conducen a un diagnóstico hay una etapa en la que se recoge la información mediante la historia clínica y luego el examen físico, que después se ordena la información hasta quedar en condiciones de plantear la hipótesis diagnósticas más probables, ¿no? Primero nosotros lo entrevistamos al paciente, le decimos qué es lo que le duele, él te va a decir comenzó mi dolor en la mañana, porque comí esto, porque comí aquello. Luego, como les digo, lo vamos a poner en la camilla de posición de cúbito dorsal y procederemos al examen físico, ¿no? A tocar la zona dolorosa. En caso fuese un apéndice, si tú haces una palpación, no vas a sentir nunca el apéndice, ¿no? Más haces un ligero apretujón en la base del abdomen, entonces esta persona va a presentar dolor, ¿no? Es más, va a levantar la pierna. Hay signos muy impecables en cada patología, ¿no? Y así podremos diagnosticar. Primero observamos, luego entrevistamos, luego realizamos el examen físico y así podremos diagnosticar este problema, ¿no? Si retrocedemos en el tiempo, en la época de Hipócrates, hace 500 años antes de Cristo, el examen físico se efectuaba con la inspección y la palpación, o sea, veíamos y luego palpábamos, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVIII, Leopoldo Auerwenger introdujo la percusión por medio del estetoscopio, ¿no? Para tener sonidos o escuchar ruidos internos, ¿no? Mediante directa reproducción de lo que se hacía en la época para reconocer la cantidad de líquido contenido de toneles de vino. Por ejemplo, nosotros no teníamos el percusor, ¿no? Tenemos el estetoscopio, o sea, para medir la presión arterial. Aparte tenemos el estetoscopio, que es como una campanilla, o es una orejita donde colocamos y por medio de las por medio de, tenemos como el estetoscopio tiene partes, ¿no? El percusor, y luego tenemos los alelos que nos ponemos en el oído para escucharlos, ¿no es cierto? Pero en esa época no existía eso. Entonces, ¿qué utilizaban? El oído, el pabellón del oído, o sea, para percutir utilizábamos el sentido del oído, ¿no? Esta técnica fue popularizada en los comienzos de los siglos de Corvisart, un médico de Napoleón. En esos años ya se efectuaba la auscultación directa aplicando la oreja en el cuerpo del enfermo, ¿no? En 1819, René Teófilo Jacinto Laennec, alumno de Corvisart, desarrolló el primer estetoscopio que permitió la auscultación de manera indirecta, ¿no? 9 años después, Piorri inventó la percusión directa usando el flexímetro, que era un instrumento de metal, y posteriormente la técnica que implementó ser efectuado solo con las manos, ¿no? Tenemos ramas de la semiología. Tenemos a la semiotecnia, que es el estudio del cuerpo mediante técnicas, ¿no es cierto? Como podemos observar acá en la figura, estamos viendo a un médico que está palpando a este paciente, ¿no? Está palpando. Es un conjunto de métodos de investigación que se utilizan para obtener o precisar los signos y los síntomas. Por ejemplo, le dice, me duele mi corazón. ¿Tú podrás sentir el dolor de corazón? No. Entonces era un síntoma. ¿Qué vas a hacer? Vas a palpar y después vas a percutir y vas a inspeccionar y vas a observar. Porque toda persona que tiene un problema cardíaco va a tener los labios azulados, extremidades lejanas, moradas, como son uñas de manos y pies. Es sin duda la parte más importante para la elaboración de un correcto diagnóstico, ¿no? Comprende los métodos clínicos y los métodos complementarios. Como debemos, ¿no? Por ejemplo, un examen físico, comenzamos desde la cabeza hasta la punta de los pies, ¿no? Observando la textura, el color y todo que nos va a llevar a diagnosticar, ¿no? Como les digo, es una serie de técnicas que vamos a utilizar para llegar a un probable diagnóstico, pronosticarlo y luego darle un tratamiento, ¿no? Otra rama sería la semiogénesis, ¿no?
es el motivo por el cual está habiendo este problema, ¿no? La génesis es la razón, el origen, ¿no? Es la rama que se encarga del estudio del origen del signo y de los signos y síntomas. Acá, por ejemplo, les he puesto una grafiquita que es media cómica, pero que da mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, este señor le dice: doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo?, le dice, ¿no? Y el doctor le dice: pues hambre, sueño y sed. O sea, por medio de la entrevista podemos saber el origen del problema. O sea, acá van a ser los orígenes del signo y los síntomas. Porque esta persona probablemente tiene todos estos síntomas, porque está viendo una distorsión en su cuerpo, ¿no? Otra rama será la semiografía. Vamos a estudiar ya también la descripción, ¿no? La descripción de esta patología. Corresponde a la transcripción escrita de un signo o un síntoma. De esa manera se puede estudiar las características de los mismos mediante la utilización de los gráficos. Por ejemplo, una curva febril, o por ejemplo los exámenes, un electrocardiograma, ¿no? Vemos un electrocardiograma y ahí podremos observar la patología por medio de gráficas, ¿no? La grafía son dibujos, ¿no? Por ejemplo, la curva febril, ¿cómo podemos reconocerla, ¿no? Vamos a tomar la temperatura en ciertos intervalos de tiempo. Entonces, mediante la hoja gráfica veremos picos, ¿no? Si está aumentando, está bajando, porque normalmente una fiebre se da pues por cuerpos extraños que botan toxinas, y estas toxinas producen la fiebre, ¿no? Pero la semiografía se va a basar a los gráficos. Otra rama de la semiología pues es va a interpretar, va a reunir, va a ordenar un conjunto de signos y síntomas a fin de integrarlos en un cuadro clínico para llegar a un diagnóstico, los signos y síntomas como el lenguaje del diagnóstico, ¿no? Porque sabemos que la suma de los signos más los síntomas van a dar nuestro cuadro clínico, ¿no? Vamos a poder nosotros sopesar, o sea, saber qué es lo que tiene para poderlo diagnosticar. El cuerpo humano utiliza un lenguaje de signos y síntomas para comunicarnos con quienes debemos corregir los problemas que en dicho órgano nos ocurren. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor estomacal, vamos a adoptar la posición antálgica, ¿no? Que el cuerpo te va a dirigir dónde es el dolor. Esa es una posición antálgica, ¿no es cierto? En sí, la semiología va a estudiar todas las posturas que tiene el cuerpo frente al dolor, ¿no? Por los síntomas se entienden las molestias o sensaciones subjetivas de la enfermedad: dolor, náuseas, vértigo. O sea, por ejemplo, una persona le está diciendo: bueno, tengo miedo. O sea, no vas a poder sentir su miedo, más sí vas a poder de repente, por medio de lo que él te diga. En toda manifestación de enfermedad el paciente refiere, pero no se puede comprobar objetivamente. Se le puede fingir o modificar o cambiar. Si hablamos de síntomas, todo lo subjetivo. Él va a decir: tengo dolor de cabeza. ¿Tú podrás sentir como médico el dolor de cabeza? No, solamente lo tienes que escuchar y mediante la entrevista podrás poner, ¿no? Presenta dolor de cabeza, náuseas, dolor corporal. O sea, solamente podrás informar mediante la entrevista. El síntoma siempre va referido al paciente de una molestia que va a percibir. Por ejemplo, me está sangrando, ¿ves? Está saliendo sangre de su brazo, ¿no? O mi brazo está roto, ¿no? Vas a ver la salida de un fragmento de hueso, ¿no? El dolor es experimentado solo por el paciente y el examinador no puede abrir juicio sobre sus características o no puede hacer un relato del propio paciente. Los síntomas, por lo tanto, aparecerán en el aparato de la historia clínica llamada anamnesis o interrogatorio, cuando el paciente relate la secuencia de sus padecimientos. Ya, el síntoma, por ejemplo, como les digo, el síntoma es todo lo que el paciente te va a referir, más tú como doctor, como persona de salud, no lo puedes sentir. No vas a sentir nunca el dolor, entonces vas a esperar que él te cuente, ¿no? Otros ejemplos de síntomas vendrían a ser la acidez gástrica, la disnea, que es la dificultad para respirar, la disfagia, o sea, no puedo comer, parestesias, o sea, parálisis, y otras definiciones de síntomas, ¿no? Por signos se entiende todas las manifestaciones objetivas, o sea, todo lo que podemos ver.
estas manifestaciones objetivas de la enfermedad, el profesional lo va a reconocer. Entonces va a decir, ya por esto. Por ejemplo, te va a decir, me duele mi espalda, tengo un dolor acá. Tú le revisas y tiene un moretón. O sea, eso es un síntoma, o sea, lo que tú puedes observar, ¿no? Puedes palpar una tumoración o puedes ver la coloración de la piel, ¿no? Me falta aire, entonces esa persona va a estar cianótica, va a estar morada, ¿no? O, por ejemplo, que se le hace una flatulencia, ¿no? O sea, hablando vulgarmente un pedo, ¿no? Vas a olerlo. O sea, son signos, son datos que se ven, se tocan y se miden, ¿no? Por ejemplo, si una persona está con fiebre, agarramos el termómetro, le podemos tomar la temperatura, podemos medirlo. Lo podemos tocar si tiene una tumoración, por ejemplo, en la axila, ¿no? Le tocas, tiene un grumo, entonces es una tumoración. Lo que vemos, por ejemplo, me duele mi cabeza, ¿no? Me está sangrando mi cabeza, entonces vamos a ver un orificio en su cabeza, ¿no? Entonces, todos los síntomas van a ser lo que es subjetivo. La persona te va a tener que decir por medio de la entrevista. Y lo objetivo vamos a poder observarlo, ¿no? Como vemos acá, el médico va a auscultar a un pequeño, ¿no? La anamnesis es la información obtenida mediante el interrogatorio. O sea, la anamnesis es prácticamente la entrevista que va a tener el médico con el paciente, ¿no? Esta consiste en registrar cronológicamente los signos y síntomas, desde cuando lo padece, cuánto tiempo ha tenido esto, el comienzo de su enfermedad, hasta el momento en el que el paciente va a realizar la consulta médica, ¿no? Que debe incluir no solo el relato de la enfermedad actual, que es la anamnesis, sino la historia de la enfermedad pasada y de antecedentes psicosociales, anamnesis remota. Tú, como persona que va a realizar la semiología médica, debes preguntarle desde cuándo padece esto, ¿no? Y si está llevando algún tratamiento, si está recibiendo atención médica, o si no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, en todos los campos de la medicina, la anamnesis, o sea, el interrogatorio del paciente, desempeña un papel esencial en el diagnóstico, porque dependiendo a lo que el paciente nos pueda decir, nosotros podemos sacar nuestras conclusiones y corroborarlos con exámenes auxiliares que vamos a tener a la mano, ¿no? Un examen sanguíneo, un examen de orina, un examen de TGP, un examen de colesterol. Sin embargo, aún tales casos pueden obtenerse mediante el interrogatorio de personas allegadas, porque hay casos en que las personas llegan de manera inconsciente, entonces quienes nos van a brindar información van a ser los acompañantes. La relación del médico con el paciente. Como podemos observar, mediante la semiología médica, el médico va a poder estudiar desde la cabeza hasta los pies mediante el examen físico. El médico te revisa todo, pulmones, corazón, hígado, páncreas, todo. Como podemos observar en la figura, que es pequeña pero muy informativa, ¿no? La entrevista en los pacientes, como la práctica médica en general tiene mucho con la ciencia, pero también en gran medida es un arte que nos enseña a cabalidad, una base experimental personal, ¿no? Al acercarse al médico, el paciente va lleno de aprensiones, temores que dificultan la comunicación. La primera obligación de aquel es que el paciente se tranquilice y se sienta confortable, pues de lo contrario será informador poco digno de confianza, ¿no? Al que cuando tu paciente viene tienes que ganarte la confianza, ¿no? Porque todo paciente que viene al hospital viene con temor, porque está sintiendo dolor, tiene temor a lo que vendrá, si su enfermedad se curará o no se curará. Entonces nosotros debemos brindarle mucha confianza, información, darle confort, ¿no? En todo momento. En el momento del interrogatorio sobre la enfermedad actual es preferible el principio dejar hablar espontáneamente al paciente, ¿no? Tú le escuchas todo lo que él te diga y según sean tus preguntas las haces, ¿no? Debemos influenciar la información que se suministra y se capta mejor su personalidad y la calidad de su intelecto. Desafortunadamente, muchos pacientes tienden a divagar y a extender en detalles innecesarios.
Dadas las limitaciones de tiempo, el médico debe controlar con el fin de encaminar al paciente hacia el suministro de la información pertinente. El mejor recurso es dirigirle una pregunta o pedirle una explicación si persiste en sus divagaciones. Habrá que interrumpirlo para cambiar de tema, pero procediendo con tacto y gentileza, porque si se interrumpe con brusquedad, el paciente se resiste, los cuales se hace una comunicación difícil, ¿no? O sea, todo ahorita, el primer tema de lo que es semiología médica son los pasos que nosotros vamos a hacer para que este paciente nos brinde una buena información, porque la semiología es el estudio de todos los órganos. Vas a saber por qué ves la cabeza, el cabello, la textura, por qué tiene esto, por qué tiene aquello. O sea, nos van a disparar ciertas características de ciertas enfermedades, entonces nosotros podemos llegar a la conclusión, ¿no? Entonces, cuando estemos en la entrevista, el doctor debe escuchar al paciente y si vemos que el paciente está contando cosas de más, de repente interrumpirlo de manera sutil con una pregunta más directa para para que la entrevista sea más corta y pueda haber la posibilidad de que pueda atenderse otra persona también, ¿no? Con frecuencia los médicos en formación se sienten que han perdido el hilo de la entrevista. En tales casos se les hace una corta recapitulación del paciente o de lo referido y se le invita a continuar haciéndole una pregunta abierta. No se angustie si de pronto se sobreviene un corto silencio cuando el paciente se calla, deja de transcurrir 15 a 30 segundos que se puede aprovechar para organizar los apuntes, pero también para observar si el paciente deja traslucir alguna emoción. Si los factores emocionales parecen ser importantes, dígaselo al paciente y anímelo a ventilarlos, sus sentimientos, hablando sobre ellos. Muéstrese interesado al oír todo lo relacionado con la afectividad del paciente, pero sin entrar a emitir inmediatamente juicios de valor. O sea, esto en sí nos indica de que nosotros debemos tener mucha paciencia. A veces los pacientes ocultan muchas cosas, no es tan creíble, ¿no? Entonces, al momento de que ocultan las cosas, se callan. Entonces debemos mantenerles, si ellos se callan, dejarlos un rato, mientras tanto vamos arreglando nuestras cosas, les seguimos escuchando, como les digo, siempre debemos ser cálidos hacia nuestros pacientes, ¿no? Este es un breve resumen de lo que es la semiología médica, que va pasando el curso, vamos a tener va a ser más profundo, ¿no? Y es un curso que amerita mucho estudio. Bueno, agradecidos por su tiempo, chicos.